Está con nosotros en cabina de Radio Panamá el señor Melitón Arrocha. Melitón, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo y feliz año. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, feliz año a todos y a todos los que nos escuchan. El gusto es nuestro. Aquí damos buenas noticias. Siempre. ¿Se notó? Sí. Sí, siempre. Melitón, hace rato que no lo vemos. ¿En qué anda Melitón Arrocha? Bueno, ejerciendo la abogacía, principalmente ejerciendo de abuelo, también está ocupando una parte muy importante de mi tiempo. Abuelazón. Sí, sin duda. Y bueno, empezando a dar algunos primeros pasos políticos. Eso quería saber. ¿Está alejado de la política, Melitón? Estoy alejado de la política y estoy desilusionado de la política. Porque el nivel del debate parece ser que inexistente. Por ejemplo, yo veo un partido panameñista que está digamos, no sería inusual y no sería la primera vez, y con esto no estoy diciendo que estaría bien que los partidos de oposición estuvieran ejerciendo una oposición cariñosa, como los que tenemos ya algunas caras en esto. Hemos visto que no es inusual para esta etapa, pero lo que yo he visto francamente del Partido Panameñista es que muy lejos de ser un partido de oposición, francamente se está comportando como un partido de gobierno. O sea, cuando yo veo al presidente del Partido Panameñista acompañando a un ministro de Estado al interior de la República a explicar el proceso de adhesión de Panamá al Mercosur, de la negociación de los acuerdos bilaterales que implican la desprotección del sector agropecuario, yo tengo que preocuparme de cuál es el rol que el Partido Panameñista viene ejerciendo en el presente contexto político. Pareciera que el Partido Panameñista y algunos otros partidos políticos no hubieran entendido la lección de las elecciones. En las elecciones sucedieron varias cosas, ¿no? Primero, al presidente José Raúl Mulino, el pueblo panameño le confió la responsabilidad de ser gobierno, a todos los demás nos confió la responsabilidad de ser oposición. Y yo creo que en ese sentido se está desdiciendo de la voluntad popular, no solo el Partido Panameñista, sino el resto de los colectivos políticos legalmente constituidos en Panamá. El cambio de Blandón por Jorge Herrera en el Partido Panameñista no le ve ningún camino para que usted piense, bueno, ahora el Partido Panameñista pasa a ser oposición. No. Digamos, son razones distintas y ustedes son testigos de mis expresiones en torno al expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, en donde yo siempre lo he calificado como una persona sensata, hábil políticamente, bien formado y capaz de llevar un discurso oposición. Lo que pasa es que todo el mundo tiene su tiempo. Y en el caso del expresidente del Partido Panameñista, caducó. Era importante replegarse, a lo mejor refrescarse y volver a regresar a la vida política. En el caso de la actual dirigencia del partido, lo que yo esperaba era un rol muy protagónico desde la oposición, tal cual, y cuando digo oposición, una oposición responsable, constructiva, no es destruir por destruir. Uh-huh. Todos vivimos en Panamá, si al presidente José Raúl Mulino le va bien, a todos nos va bien y no debe haber, digamos, interés más importante que ese. Pero bueno, en la construcción de la sociedad siempre tienen que haber voces disidentes que piensan de otra manera y nosotros tenemos que ser un vínculo para canalizarla. Con lo cual, déjeme darle una primicia. Durante el transcurso de la presente semana yo presentaré mi renuncia al Partido Panameñista. ¿No se puede hacer el cambio desde adentro? Mire, es una buena pregunta. Yo después de haberlo estudiado muchísimo, no es posible. La contaminación por parte de los recursos que los diputados tienen en la Asamblea Legislativa y cómo esto permea dentro de la vida política de los partidos, la imposibilidad o tener que lidiar con que desde la Junta Directiva se vaya a determinar quiénes van a ser los candidatos, hace que sea casi imposible, porque ahí le tienes que ganar a los recursos económicos de la Asamblea Legislativa y a los recursos económicos que el Tribunal Electoral le da a los partidos que van a dar a capacitaciones, en donde no hay ningún criterio de cómo se eligen esos capacitadores. Y al final terminan siendo recursos que, en virtud de que la normativa electoral no tiene regulación de conflictos de intereses,
Tú no sabes cuándo tú estás hablando con el presidente del Partido Panameñista o de cualquier partido político para estos efectos y cuándo tú estás hablando con un potencial candidato a la presidencia, pero utilizando recursos del Estado. Melitón Rocha confirma en Radio Panamá que renuncia esta semana al Partido Panameñista. Efectivamente. ¿Para dónde se va? No voy a ninguna parte. No voy a ninguna parte. Hay algunos compañeros que estamos viendo la posibilidad de expresar opiniones, pensamientos y posiciones con respecto al quehacer nacional, y eso todavía no tiene una forma predeterminada, pero una parte importante de mi tiempo voy a invertir en tratar de colaborar desde esa esquina en la formulación de políticas públicas del país. ¿Por qué ahora y no cuando decidió ser candidato a presidente por libre postulación? Porque, fíjense, el tema fue de la siguiente manera. Yo intenté correr dentro del Partido Panameñista en las primarias presidenciales. Después descubrí lo que les acabo de narrar, en donde se hace en función de la misma institucionalidad. Y ojo, no lo digo yo, si usted ve los resultados, usted va a ver prominentes figuras de otros partidos políticos que decidieron no correr dentro de su partido, sino que corrieron fuera. Entonces la pregunta era, bueno, 2 días antes de la elección de mi postulación renuncio al Partido Panameñista y eso me hace que deje de ser panameñista. A mí me parecía que eso se veía aún peor que continuar con lo que yo he sido. Yo he sido panameñista durante 30 años y lo que sea que haga políticamente va a estar profundamente influenciado ideológicamente por eso, por la doctrina de que tenemos que hacer una sociedad mucho más justa que la que tenemos. El Partido Panameñista es un partido de corte nacionalista. Uh-huh. Al margen del Partido Panameñista, ¿hay algún otro partido con el que levemente se identifique? Mira, no. El tema es que en función de las normativas del Tribunal Electoral que iniciaron bien, post-invasión, y después en función de este proceso de reforma electoral hemos ido generando un Frankenstein de retazos por aquí y por allá, lo que se ha ido generando una estructura que está, no voy a decir que monodependiente, pero es casi imposible de que tú no llegues a un puesto de dirección si tú no eres o estás avalado por alguien que está en el gobierno. Típicamente en oposición, los diputados de oposición. Y segundo, el tema de las postulaciones hace que sea imposible armar equipo desde adentro para poder cambiar las cosas desde adentro. Entonces, este no es un tema que es único del Partido Panameñista. Y yo me refiero a la evidencia, ¿no? Zulay Rodríguez, miembro importante del PRD, corrió como libre postulación. Martín Torrijos corrió como libre postulación. Y hay varios otros candidatos que hubieran podido correr dentro de su partido, pero que cuando son conscientes de las realidades jurídicas, del monstruo electoral que hemos ido creando a través de reforma y reforma y reforma electoral, hacen imposible que uno pueda encontrar dentro de un partido grande una posibilidad. Esto sin mencionar lo penetrado que están los partidos por el narcotráfico y la imposibilidad de poder tener cuotas importantes de control territorial político sin que en algún momento te tengas que sentar con alguna persona que al menos está cuestionada por estar ligada a ese tipo de actividades. ¿Qué tan cerca está Melitón Rocha en este momento de Martín Torrijos y la posible creación de ese nuevo partido político que le ha mencionado en diferentes oportunidades? Distante. No, creo que he conversado con Martín socialmente en 2 o 3 ocasiones desde que terminó la campaña. Yo creo que él está intentando hacer una cosa desde su perspectiva que a mí yo no lo tengo claro, no porque no esté claro, sino porque no he compartido información con él. Pero lo que sí creo, y tal vez en esto coincido con él, es que el país necesita una nueva estructura democrática a través de la cual se pueda canalizar gente que quiere participar en política, pero que no quiere vincularse con las cosas que acabo de escribir. Y ahí hay un espacio importante. Eso será un partido, un movimiento, será gente tomando café, pensando en el país, en cómo podemos mejorar las políticas públicas, de las cuales ustedes acaban de tener al doctor Miguel Antonio Bernal, y ojalá tengamos espacio para conversar sobre eso y tratar de todos, unos desde oposición y otros de gobierno, pero todos de buena fe,
tratando de crear un mejor país. Oiga, y a estas alturas del partido, que pronto usted se va del partido panameñista, ¿cómo evalúa la gestión política y administrativa de la actual administración del señor Mulino? Bueno, déjeme comentarle lo siguiente, ¿no? Yo creo que el país añoraba y el presidente Mulino le ha dado una estructura de gobierno que impone determinadas reglas. Creo que el país sentía que había un desgobierno, había un gobierno ausente en donde aquí nadie tomaba decisiones y que 4 personas bien articuladas que ponían 5.000 personas en la calle, de pronto hacían plantear que esas 5.000 personas representaban a todo el país. Y no hay, los que hemos estado vinculados en política durante algún tiempo sabemos que eso no necesariamente es correcto. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo creo que el presidente Mulino ha puesto el orden que el país necesitaba. El segundo tema es cómo ha impuesto ese orden, ¿no? Y yo creo que ahí hay unas equivocaciones tanto de forma como de fondo, ¿no? Lo que estamos presenciando en San Miguelito, por ejemplo, en donde la alcaldesa, esto en función de declaraciones públicas de ella, no tiene ninguna coordinación con el Ejecutivo, no sabe qué va a pasar en materia de recolección de basura, se entera por la Gaceta Oficial que le están quitando la jurisdicción y competencia sobre una tarea que es inherente a su puesto y es reemplazada, pues indica un tono, tal vez en este momento no me atrevería a decir todavía que autoritario, pero sí ausente de la consulta natural y normal de gente que está tratando de convocar ciudadanos, instituciones, funcionarios de gobierno y de oposición para que en conjunto podamos construir un país, ¿no? Y por último le diría la principal propuesta del presidente de la República, y creo que sobre la cual fue elegido presidente de la República, que era que yo te voy a poner chen en tu bolsillo, todavía no se ha materializado. Desde mi perspectiva, al presidente le quedan 6 meses, 1 año. La población realmente está insatisfecha con el desempeño económico del país. Casi el 80%, de acuerdo a las cuentas de la Estrella de Panamá, está en desacuerdo con la gestión. Y yo le digo, yo no he hecho una encuesta, pero no dudo del resultado de la encuesta de la Estrella de Panamá, y creo que es monodependiente esa sensación en función del desempeño económico que la gente está experimentando en la calle. Ahí empieza a convertirse en ilusión, en desilusión económica, a desesperanza, y todos sabemos lo que trae la desesperanza, ¿no? Y antes de comenzar, cuando estábamos en comerciales, hablábamos del tema, por ejemplo, del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, del TPC, y cómo a este año los aranceles y los gravámenes se van y se liberan un montón de rubros. Quiero conectarlo con esto que dice del ingreso, del chen, de la promesa de campaña. Mientras estamos hablando, por ejemplo, del tema de la basura en San Miguelito, del vestido de María Corina Machado, etcétera, etcétera, del viaje del presidente, ese tipo de cosas son primordiales y no se están abordando como sociedad. Bueno, claro, por ejemplo, el presidente de la República estuvo, si la memoria no me falla, hasta ayer en la suscripción del acuerdo de libre comercio, de asociación comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en donde él ha hecho, digamos, un esfuerzo diplomático de que nosotros seamos un país asociado. Me pareció leer en un tuit de él que nosotros empezamos a formar parte de las grandes ligas porque íbamos a formar parte del acuerdo de asociación. Yo creo que el tuit estaba errado. La pregunta es si es a propósito, con la posibilidad de confundir logros diplomáticos que no se han alcanzado, o si era un error de buena fe, pues y todo el mundo se equivoca, incluyendo al presidente. Pero aquí está la película grande y vamos de grande a chiquita, ¿no? Panamá comenzó por allá por los años 90 y tantos un proceso de liberalización comercial que empezó con nuestra entrada a la Organización Mundial del Comercio y después de negociación de acuerdo de libre comercio. Eso debería producir varias cosas. Primero, como hay más productos entrando sin arancel, debería producir que el producto baja de precio, hay mayor competencia, con lo cual mejora el producto, y a cambio el Estado deja de recoger impuestos, ¿no? Entonces habían ganancias absolutas para todo.
Como a cambio de eso recibíamos aranceles preferenciales o cero, nosotros exportábamos. Entonces, en el papel, todo lucía maravilloso. Pero bueno, unos años después, cuando ya tenemos determinadas experiencias, vemos que nuestras exportaciones han aumentado casi nada, con lo cual el crecimiento económico de generar más empleo no está. Las importaciones y nuestra balanza comercial, o sea, para la gente que nos escucha, estamos importando muchísimo, pero muchísimo más de lo que importábamos antes, y eso significa que nuestros dólares se están yendo a otros países y la economía es masa monetaria. ¿Cuánta plata está girando en la economía? Con lo cual, ahora tenemos un déficit que atender, que lo estamos sufragando con exportación de servicios y con deuda. Con lo cual, no es inusual ver que el país cada vez está asumiendo más deuda. En ese contexto nos plantean que vamos a entrar al Mercosur. Bueno, ¿eso qué significa para un sector agropecuario que hoy está en crisis? Para el sector de la carne, por ejemplo. Sector de la carne, sector lácteo, bueno, en fin, podemos mencionar un sector avícola. O sea, tenemos que tener en mente que los cuartos traseros en los Estados Unidos, que es la carne negra del pollo, esa es una carne que no se consume, con lo cual en los Estados Unidos no tiene valor o tiene muy poco valor. Pero los hábitos alimenticios panameños sí la consumen. Pero ahora el arancel de importación, el desgravamen, deja al sector completamente desprotegido, un sector que se ha venido reinventando, invirtiendo, pero que tú no puedes competir contra un producto que vale cero. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, ¿cuál es nuestra estrategia comercial? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿En qué beneficia que Panamá inicie negociaciones de carácter bilateral con todos los países que conforman el Mercosur? ¿Qué tenemos que ganar? Y la gran pregunta de todo esto es, ¿dónde está ese debate nacional? Y ahí yo creo que hay un rol muy importante para la oposición. Ahora, por ejemplo, hablando de estos gravámenes, hablando de, por ejemplo, del sector avícola, muchos de estos sectores que le han pedido al gobierno, a los gobiernos, que se renegocie o que traten de evitar esta catástrofe que se va a dar. Pero con la relación que en estos momentos tiene Panamá o el gobierno de José Raúl Mulino con el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué tipo de solicitud se le puede hacer? Si hay una actitud para muchos incluso hasta sumisa. Yo le voy a contar lo que yo sé del ejercicio mío cuando he sido funcionario público. El USTR que es la institución dentro de los Estados Unidos encargada de negociar acuerdos de libre comercio. Es una institución muy pequeña en términos de gente que puede trabajar, y Panamá es una economía pequeña para las causas que ellos están viendo. Bueno, en función de la agenda comercial del expresidente Trump y la aplicación unilateral de aranceles, pues todo eso tiene una importante implicación en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, llamar la atención es un tema muy importante. Y el segundo tema, que no es menos importante, es el precedente que se daría. Y es que una vez que inicia a renegociar un acuerdo de libre comercio, bueno, la pregunta es ¿cuántos países con los Estados Unidos se van a formar a la fila? Con lo cual es fácil entender la renuencia que pueda tener Washington de iniciar negociaciones de aquellos temas sensitivos con la República de Panamá. Habiendo dicho eso, yo creo que lo que ha faltado es hilvanar una estrategia diplomática que sea, abarcadora. Y en ese sentido, ¿a qué me refiero? Panamá ha sido y seguirá siendo un aliado estratégico de los Estados Unidos en materia de seguridad. Bueno, hay que hacer entender a las autoridades en Washington de que si el sector agropecuario, que es el mayor empleador en el interior del país, queda destruido o significativamente afectado a propósito de la aplicación de estos aranceles, no va a haber forma de que nosotros le estemos añadiendo seguridad al país. Y en ese lugar podemos encontrar convergencias estratégicas de criterios que permitan destrabar esto. Pero eso va a significar un esfuerzo muy importante del gobierno que, yo no formo parte de la administración y no tengo información interna, pero lo que yo he visto en los medios de comunicación no apunta a que están elaborando un plan de acción por ahí. Dice un oyente aquí, buenos días, Arrocha tiene razón. En principio Panamá no tiene que entrar al Mercosur para convertirse en un centro de redistribución de carga, ya lo es, y las leyes incentivan a que se creen zonas de libre comercio y la ubicación en la zona libre de Colón.
¿Es esta el rol que debería jugar Panamá dentro del Mercosur? Ser aquel eslabón que pueda recibir y reexportar los productos que vengan desde el sur hacia otra parte del mundo. Sí, o sea, no solo con el Mercosur, ya lo estamos haciendo con muchísimos países, y creo que el gran temor del sector agropecuario en la parte de reexportación, que dicho sea de paso, eso no está cubierto en los acuerdos de libre comercio. El acuerdo de libre comercio típico es: yo te mando pollo a ti, tú me mandas a mí carne de vacuno. Entonces, la reexportación, aun cuando es una figura que Panamá se ha como un certificado de reexportación, realmente no es el grueso de esto. ¿Cuál es la importancia que desde la perspectiva de gobierno se le debería dar al sector agropecuario en torno a estas conversaciones, que no transitan por los acuerdos bilaterales de reducción arancelaria? Es, bueno, ¿cómo yo le voy a dar garantías de que los productos agrícolas que llegan a Panamá para ser reexportados no van a ser objeto de actividades ilegales? En otras palabras, que van a ser importados ilegalmente y van a competir deslealmente con los productos panameños. Y yo creo que en la medida que hubiesen esas construcciones de confianza, en la medida que se le pudieran dar esas seguridades al sector agrícola, que hoy está muy a la defensiva, creo que podríamos generar una relación de ganar-ganar. Pero en la medida en que el gobierno no le pueda dar certeza a ese sector de que aquí lo que va a venir es un gran contrabando, lo que vamos a encontrar es un sector primario que va a estar muy reticente a la idea. Pero quiero, justamente volviendo al tema del Mercosur y al acto que hubo el sábado en Paraguay, algo que recogió la prensa sobre el discurso del presidente, que dice: Panamá está para aportar, aportamos a todos nuestra posición geográfica y logística. Y dice más adelante: no somos un competidor, somos un complemento de todos ustedes para que sus productos lleguen a los mercados más diversos. Pareciera que el presidente de la República está renunciando a la industria nacional, a la producción nacional en todos los sentidos, para enfocarse solamente en que por aquí pasen y se vayan, que no haya un valor agregado, no haya una producción local. Es lo que yo siento con este tipo de frases. Sí, habrá que entender, digamos, difícil sintetizar en un solo discurso toda una política nacional en materia de importación, exportación, balance comercial. Lo cierto es que Panamá tiene unas características muy especiales de las cuales nosotros le hemos sacado poco provecho. Los panameños hemos vivido durante muchos años de espalda al mar, teniendo los principales puertos de la región, teniendo más grúas pórticas que ningún país, hasta llegar a Brasil, y desde esa perspectiva no solo podemos ser un destino a donde la carga llega y se redistribuye, sino que tenemos que tener una estrategia nacional que le añada valor a esa carga, y de esa manera, pues, en vez de tener una grúa que ya se controlan por inteligencia artificial y que no requiere ser humano, lo que tenemos es gente pues enlatando, procesando, y de esa manera generar el empleo que el país desesperadamente necesita. Eso yo no he oído ninguna conversación seria, no quiero decir con esto que no está pasando, pero yo no la he oído como un plan nacional de desarrollo. ¿La necesitamos? Sí, la necesitamos. Y desde esa perspectiva, pues, la persona que estaba, el doctor Miguel Antonio Bernal, que estaba aquí, tiene un rol protagónico que jugar. O sea, ¿usted está de acuerdo con esa nueva constitución? A ver, déjeme poner el tema en su contexto. El gobierno nacional, el primer día que llegó, creó una secretaría presidencial para la reforma del Estado, y dentro de eso, como un proyecto de Estado, una nueva constitución, ¿no? Y en ese orden de ideas nombraron al doctor Miguel Antonio Bernal, que digo, aquí no hay que venir a hablar sobre los méritos que el doctor Miguel Antonio Bernal tiene para el país, ¿no? Un año y medio después, 0 bolas, 0 carreras, 0. Pero, señor Melitón, fíjese, y aquí se lo dimos frente al doctor Miguel Antonio Bernal, no hay nadie de este gobierno, de su gobierno, que defienda la iniciativa de la constituyente.
Y el presidente lo hace tangencialmente como por no dejar... Cada 6 meses. Sí, lo menciona. O sea, es un proyecto que él solo abanica, que él solo camina, que él solo promueve. No hay un ministro, un solo ministro, digamos el de la presidencia, que hable de esto como un proyecto del gobierno del señor Mulino. Y por eso es que la gente siente que eso más bien es un distractivo y que no va a ir a ningún puerto seguro. Claro, y la pregunta que hay que hacerle... así se lo hemos dicho al señor Miguel. La pregunta que hay que hacerle al doctor Bernal es si él llega a la misma conclusión, en qué momento él está comprometiendo su propio prestigio personal de seguir enarbolando un proyecto para lo cual se creó una secretaría presidencial para este tema. Vale, seriedad. Y que año y medio más tarde seguimos en un proyecto de alfabetización constitucional. Yo en broma y en serio le digo a la gente por la calle que vamos a ser el país más educado en materia de constitución, porque tenemos a un secretario presidencial encargado de este proyecto que tiene año y medio de estar haciendo eso. O sea, la siguiente pregunta es ¿cuál es el cronograma? Pues, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este proceso de educación constitucional? Pero yo siento que los ministros le hacen trompetilla a Miguel Antonio. Porque mencióneme a uno, tú, Chema, que eres y lo tira usted, el templado aquí. ¿Qué ministro o director de institución o político del gobierno sale a defender el proyecto de Miguel Antonio Bernal? El presidente de la República. Lo cierto es que mientras que nosotros no tengamos un cronograma, en otras palabras, al gobierno lo elegimos los panameños todos un solo día para que gobernara. Eso es lo que pasa, las elecciones tienen consecuencias. Elecciones tienen consecuencias. Cuando usted llega aquí y plantea que bueno, que todavía no sabe si la constitución va a ir por vía de una constituyente paralela o una constituyente originaria, y bueno, no, el gobierno tiene que tomar decisiones. Eso además después va a ser objeto, dependiendo del modelo constitucional, de la elección de unos constituyentes, y cuando se elijan los constituyentes, uno entenderá de la composición de esos constituyentes qué es lo que va a salir de esa constitución, o si lo elegimos en el marco de la Constitución, uno tiene que ir o a un plebiscito o a 2 asambleas distintas. Eso es lo que establece el marco constitucional. Sí, pero se habla de una constituyente originaria, es lo que bueno, el señor a Bernal. ver, eso es lo que dice el profesor Bernal, pero usted le dio al clavo en la cabeza. ¿Quién más lo está diciendo del gobierno? Entonces, bueno, tenemos que el gobierno, en su responsabilidad de ser gobierno, tiene que empezar a decirle al país por dónde vamos con esto. Porque creo que si hay un elemento que nos une a todos, es que todos estamos claros que el modelo constitucional existente es fallo y está caduco. Necesitamos un nuevo instrumento, un instrumento que le hable a la generación que hoy todo lo hace a través de un teléfono celular. Tenemos que recordar que esta constitución es de nuestra época. Tal vez voy a sacarlo a ustedes dos y me quedo con Manolo y yo. Los que vimos la televisión en blanco y negro, sí. Yo por poco tiempo, pero la vi. Es esa constitución. Hoy tenemos un modelo de sociedad que es muy distinto, que marcha a una velocidad muy distinta, que no le ofrece a la juventud lo que la juventud está esperando. Pero ¿quién organiza el proceso? Bueno, si el señor Bernal aquí nos ha dicho y tacha al Tribunal Electoral. No, pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, en ese sentido yo tengo que discrepar con el profesor Miguel Antonio Bernal, y eso no es ninguna otra cosa que una excusa de no poder avanzar y cumplir con la responsabilidad que el presidente de la República le dio. Y yo no estoy diciendo que esa responsabilidad, el incumplimiento de esa responsabilidad sea de él únicamente. A lo mejor está en función de que, como ustedes lo han planteado aquí, está huérfano de apoyo político por el resto del gabinete o de otras instancias políticas. Pero lo cierto es que el tiempo sigue pasando. Y si queremos tener una discusión seria de reformas electorales, no podemos esperar a que lleguemos al 3er año y medio, 4º año de gobierno, porque naturalmente los gobiernos se desgastan y no habrá capital político para poder pasar un proyecto de esa envergadura. El momento es ahora. El momento de seguir dándole clases a la gente sobre la Constitución, a mi juicio, terminó. Y ahora hay que plantear un cronograma. Hay que decidir si va a ser constituyente
en el marco constitucional originaria. Si es originaria, hay que empezar a tomar los pasos que se establecen, citar la elección, organizar la elección de los constituyentes. Si no es así, hay que proponer un texto constitucional. Hay que ver ese texto constitucional, lo va a hacer solo el gobierno, va a citar a la oposición, a las demás organizaciones de la sociedad civil que no están vinculadas con política, pero que forman parte de este país. En fin, esas son las decisiones que se tienen que tomar. Originaria. Bueno, fíjese que hasta ya no he oído al presidente de la República, yo. Pero el señor Bernal lo dice aquí. Y es el secretario presidencial, con lo cual... Claro, o sea, es la voz del presidente en materia de la constituyente, me salió en rima. Imagínese. Es originaria y no contempla ninguno de lo que contempla la Constitución, ni la paralela, ni las dos asambleas. Es barrer, y ese es del riesgo del que hablan algunos. Y él se desliga del planteamiento de constituyente originaria del Suntrac, por ejemplo. Pero déjeme comentar, voy a jalar un momentito de ese hilo, porque hay un montón de temas interesantes que podríamos hoy aprovechar, pero vamos a hablar de ese hilo. Y vamos a hablar y creer que la encuesta del diario La Estrella de Panamá es correcta y que el nivel de desaprobación que tiene el presidente, de la envergadura que refleja ese prestigioso diario. ¿Usted quién cree que van a ser esos constituyentes? Entonces la pregunta es, ¿nos vemos en el espejo de Chile? Que fueron por lana y salieron trasquilados en este ejercicio. ¿Qué va a pasar en materia de inversión extranjera directa cuando tú no tienes idea si va a salir una constituyente incluso de corte socialista? Entonces, las cosas que estamos hablando con respecto a ese proyecto, que mientras que lo mantengamos en un proyecto educativo constitucional, pero habría que ver qué nivel le dimos para que terminara reducido en una alfabetización constitucional, ¿no? Son cosas muy serias, ¿eh? Y que pueden tener implicaciones muy, muy importantes para el país, buenas o malas, dependiendo cómo se gestione esta iniciativa. Ahora, y usted lo dice, el desgaste. Todavía faltan temas sensitivos. El presidente no termina de dar el paso con el asunto minero. Ya dijo que posiblemente para mitad de año. Todo lo que se calcule en estos momentos puede cambiar a partir de esa decisión. Al margen de lo que se decida hacer con la mina, me refiero por la recepción ciudadana y por el posible desgaste que eso va a provocar de un lado o del otro cuando se tome una decisión, ¿no? Bueno, eso es así. O sea, yo le voy a contar cuál es el proceso desde la perspectiva práctica de hacer políticas públicas, ¿no? Toda la gente que son amigos tuyos no son amigos tuyos, son amigos de la silla. Y duran hasta que tú te vas de la silla. De ahí en adelante nadie te contesta el teléfono, nadie te habla bonito. Es más, si te ven, te evitan, para que los que acaban de llegar no te confundan de que tú formas parte de la garulilla que se acaba de ir, ¿no? Pero los enemigos que haces en la gestión de gobierno sí son enemigos permanentes, ¿no? Y ese es el desgaste del que hablamos, ¿no? El gobierno tiene la obligación de tomar decisiones. Habrá gente que le gustó la decisión, que esos no son amigos tuyos, le gustó tu decisión. Pero a los que no les gustó tu decisión, esos realmente van a estar en contra tuyo hasta que te vayas. Todos los gobiernos tienen que ir tomando decisiones. Y eso significa que esas decisiones van generando un desgaste. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. El tema de la mina, nos guste o no, nos va a polarizar como sociedad. Más, menos, eso está por verse. Y eso va a tener un impacto en la gobernabilidad del presidente. Claro que sí. Entonces la pregunta de rigor es, ok, listo, ¿vamos a tener una reforma constitucional, sí o no? Porque ver una reforma constitucional después que se agotó el tema de la mina, desde mi perspectiva es un poco ingenuo. A lo mejor yo me equivoco, lo veremos más adelante, pero a mí me parece un poco ingenuo. Usted antes, cuando arrancamos la entrevista, dio una descripción del estado de los partidos políticos y dijo, el narcotráfico está metido en los partidos políticos. ¿Está metido el narcotráfico en el Partido Panameñista? Mire, yo no tengo prueba, pero no tengo ninguna duda. Pero tampoco dudas. En la medida en que la política del Tribunal Electoral es que el ejercicio de la democracia interna de los partidos son la consecución de partidos enormes. Y aquí un paréntesis, el PRD en la pasada administración llegó a tener el tamaño del Partido Socialista Obrero Español en España, que es el más grande de ese país, y
España tiene 11 veces el total de la población demográficamente hablando que Panamá. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos los panameños más políticos que nadie? ¿Por qué nosotros tenemos la mitad de la población que puede votar inscrita en un partido político? Y yo creo que eso, digamos, amerita una reflexión profunda que obliga a que cuando tú tienes un partido grande requiera de muchos recursos para mover a esa gente durante la campaña electoral interna. Y eso facilita que el dinero mal habido, que cuesta menos gastarlo que el bien habido, tenga una tierra fértil para poder penetrar instituciones que en su momento no parecen muy importantes, pero que después se convierten en un problema de gobernabilidad. Y déjenme comentarles lo siguiente. Aquí está habiendo un reemplazo de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática enfrente de nuestros propios ojos. O sea, hay áreas del país en donde la policía no puede entrar, en donde los políticos para entrar a hacer campaña, alguien de tu campaña tiene que pedirle permiso a la banda para poder entrar a esos lugares a hacer política. Bueno, una de las cosas del Estado de Derecho es que el gobierno es el que ejerce control territorial. Cuando usted tiene una tercera parte ejerciendo control territorial, entonces usted está cediendo la gobernabilidad democrática del país. Lo mismo le podría hablar de la recaudación de tasas, contribuciones especiales o impuestos. Hay lugares en donde si tú no contratas a la empresa de seguridad tal, te van a seguir robando. Pero si tú contratas a la empresa de seguridad tal, la banda te va a dejar robar. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a todos a mirar para otro lado hasta que te encuentres un tipo que te puso un revólver en la cabeza, a ti, a tu hijo o a tu mujer, y realmente entiendas que estos temas de gobernabilidad democrática, que son términos que pueden parecer muy altos, muy elucubrados, de alguien que tal vez muy leído, te acaba de aterrizar en tu casa. Guatemala convocó un estado de sitio, emulando en parte lo hecho por Bukele en El Salvador. ¿Cree usted que ese es el camino correcto? Mire, yo creo que nosotros no estamos ahí todavía. O sea, el Triángulo Norte tenía 4 de las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Han venido trabajando muy duro. Bukele ha tenido que tomar medidas extraordinarias que después a lo mejor veremos democráticamente lo que eso significó. Eso es cuando salga el gobierno. Entonces yo no creo que ese es nuestro camino todavía. Lo que sí creo es que necesitamos una nueva constitución, necesitamos un nuevo modelo electoral sobre unas reformas electorales que ven el sistema como un todo, no que van viendo cositas que le conviene a determinado diputado o a determinada figura política electoral, y que eso en su conjunto nos permita ofrecerle lo que el pueblo panameño está esperando, que es vivir en paz y tener recursos, poder salir a trabajar. Una última nota para que nos pongamos en el contexto regional. Costa Rica el año pasado rompió récord de homicidios, uno de los países más seguros del planeta hasta hace pocos años. Porque el narcotráfico lo tiene reventado. Claro, pero si el narcotráfico viene de Colombia y viene por donde está pasando la mayor cantidad de eso. No está pasando por otra parte que no sea Panamá. Entonces es un tema al cual nosotros tenemos que ponerle la atención y la responsabilidad, porque si no en algún momento eso nos va a tocar la puerta a mucha gente en esta sociedad. Quiero volver un momento a su futura renuncia al partido panameñista. ¿Cómo va a ser? Porque uno puede renunciar a un partido político hasta por teléfono. Va a ir al tribunal y lo otro. ¿Se va Melitón Arrocha solo? ¿Se va a ir con un grupo de miembros del panameñismo? ¿Cómo va a ser esa renuncia? No, yo me voy solo. Yo me voy solo y con mi familia. Han sido panameñistas. La verdad es que tengo sensaciones encontradas porque dentro del partido tengo un grupo importante de compañeros con los que compartí luchas, ideales, y bueno, les deseo lo mejor. O sea, les deseo lo mejor. Eso es una institución, las instituciones son muy importantes. Mi gran preocupación y frustración con respecto al partido panameñista es que ellos, a propósito de gestionar el hoy y el mañana, y que es políticamente correcto, ya para mí están perdiendo la película completa. Y la película completa es que las instituciones, cada una tienen un rol. El rol del gobierno es ejercer gobierno. Y le digo, frente a una
oposición responsable. Incluso el gobierno le tiene que dar la bienvenida. Se lo digo yo cuando fui gobierno. En algunas ocasiones, a través de medios de comunicación como los de ustedes, cuando invitaban a figuras de la oposición, me llamaban la atención sobre temas que tal vez yo no le había prestado la atención que debía. Y ayudaba a que esas políticas públicas mejoraran. ¿Pero por qué? Porque había una oposición constructiva que estaba tocando la puerta y estaba diciendo, hey, por ahí no necesariamente es. Hay otras que no compartía, pero hubo algunas ocasiones en donde compartí la crítica. Usted comentaba al principio que si a José Raúl Mulino le va bien, al Estado al pueblo panameño le va bien, al país le va bien. Así es. Yo difiero un poquito de esa frase. A Ricardo Martinelli le fue muy bien en muchas cosas durante su administración y eso se tradujo en robo, corrupción, pinchazos telefónicos. Realmente que si al presidente le va bien, siempre le va bien al país. Hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir cuando uno llega a un puesto público. Digo, en mi caso yo soy Melitón Arrocha, pero era el ministro de Comercio o era el viceministro de la presidencia. Ahora, hay que distinguir entre esa dualidad que uno lleva. Y cuando yo me refería que al presidente le vaya bien, es que al presidente le vaya bien. No me estoy refiriendo al que ocupa la silla presidencial. Okay. En este caso es el presidente José Raúl Mulino, que digo, yo hasta el momento no he escuchado nada que digamos comprometa sus valores morales ni los valores morales que todos compartimos. Pero todos tenemos desde esa perspectiva que añadir nuestro grano de arena. O sea, cuando mi mamá me decía 3 o 4 cosas que a mí no me gustaban, no quería decir que cuando iba y me acostaba en la cama no sabía que ella tenía razón, aunque no me gustara. Bueno, palabras más, palabras menos, ese tiene que ser el rol de la oposición. Y quiero enlazar eso. ¿Cómo se siente usted al ver a varios de sus ex futuros copartidarios y a varios exmiembros de la administración en la que usted participó en estos momentos participando del juicio de Brecht y de algunas de estas causas que todavía andan por ahí rondando? No, me siento muy incómodo. Claro que me siento muy incómodo. Al igual me siento muy incómodo de que nosotros, siendo oposición, tenemos una cantidad muy importante de altos funcionarios, altos distinguidos miembros de mi partido que hoy ocupan posiciones muy importantes en el gobierno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿somos gobierno o somos oposición? Regresamos a la elección del Partido Panameñista. Carlos Raúl Piar representaba la corriente de Mireya Moscoso. Mireya Moscoso, no hay que recordar, fue la persona que fue a Colombia a buscarle la banda presidencial al presidente. Y por el otro lado, Jorge Herrera. ¿Usted cree que usted gana la elección de la presidencia de la Asamblea sin contar con la aquiescencia o el beneplácito y el visto bueno del presidente de la República? Con lo cual, cuando me preguntaban, oye, ¿y la elección del presidente de la Asamblea? ¿Quién gana? Digo, el presidente Mulino. Él ya ganó antes de que se echara el primer voto por parte de los convencionales del Partido Panameñista. Y desde la perspectiva del presidente Mulino, la verdad, demuestra una sagacidad política importantísima, porque ahora quiero retratar el tema en su contexto. El partido que lo postuló pareciera ser que no está con él. Cambio Democrático. RM. Bueno, sí, RM no está con él. Cambio Democrático, que digamos es el satélite o el planeta originario del satélite, está más mudo. Yo nunca en mi vida había oído un partido político tan mudo como Cambio Democrático. Y si el presidente quiere tener una expresión política de cara a los comicios los próximos comicios electorales que se nos avecinan en el 29, usted no descarta el Partido Panameñista como una plataforma para el gobierno. Pero entonces, desde la perspectiva del gobierno, está en ningún lugar, porque eres gobierno, pero al mismo tiempo eres oposición, y eres oposición, pero al mismo tiempo tienes gobierno. Eres gobierno, y yo creo que esa estrategia ambivalente, que es una ambivalencia estratégica de parte de algunos miembros del Partido Panameñista, yo no la comparto y no creo que vaya a ser una estrategia ganadora. Melitón Arrocha, se me acaba el tiempo, Manolo. Está Martinelli desde Colombia moviéndole el piso político a José Raúl Mulino, desde su perspectiva. Pregunto. ¿O usted no lo ve así? No, o sea, lo que veo es lo siguiente, ¿no? El expresidente Martinelli tiene vigencia política.
Si usted ve la intención, la popularidad, el reconocimiento de la persona y la popularidad, Martinelli es el referente nacional al día de hoy. ¿Cambiará o no cambiará? Ya lo veremos. Y hoy está inhabilitado de correr. Para nadie es un secreto que él ha estado jurídicamente tratando de resolver sus inhabilitaciones y por ahí salió en alguna glosa de que estaba a un voto de lograr resolver la inhabilitación para poder correr a la presidencia de la República. En la medida que ese escenario sea más real, Panamá solo ha votado por el opositor al gobierno de turno. Y lo que la encuesta que usted mencionó de la Estrella de Panamá dice es que con ese nivel de desaprobación, la plataforma electoral próxima exitosa va a ser el que encabece el cambio. Bueno, la mesa está servida para que si el presidente Martinelli va a correr en la próxima elección, él tenga que enarbolar el cambio y eso significa indefectiblemente que será el principal opositor del actual presidente. Melitón